Hoy tenemos el segundo mensaje de la serie Acciones características de un Hijo de Dios. El domingo pasado nuestro hermano pastor Rubén Ortiz expuso anda como Cristo anduvo, una primera característica. Y hoy, con la ayuda de nuestro Dios, tendremos una segunda acción característica: confiesa sus pecados. Una acción que todo cristiano debe hacer frecuentemente en su vida cristiana. ¿Y el por qué? Es lo que trataremos esta mañana, basados en la lectura que hicimos, la primera carta de Juan capítulo 1 y en el Salmo número 32. Primeramente, meditemos en el contexto de la lectura que hicimos, el capítulo 1 de la primera carta de Juan. Juan escribe esta carta porque habían pasado ciertas cosas en la iglesia allá por el año 90 y tantos de nuestra era. Muchos de los miembros eran cristianos, tal vez de segunda o tercera generación. La ilusión de los primeros días había pasado. El cristianismo tal vez se había convertido en una costumbre tradicional, medio sincera y nominal. Tal vez muchos de los miembros de esta iglesia encontraban difícil alcanzar los estándares que exigía el cristianismo. No querían ser santos en el sentido de ser diferentes de las demás personas. Querían amoldarse a las cosas del mundo. ¿Le parece esto conocido? ¿Le parece que esto se aplique a nuestra época? Sin embargo, en la Escritura no tenemos indicación alguna de que esta iglesia fuera perseguida. El peligro entonces no era allí la persecución, sino la seducción. El peligro no estaba afuera de las puertas del templo, estaba adentro. Jesús había dicho: muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Así que Juan escribe esta carta, esta misiva que entró en la iglesia, porque fue tal vez la primera herejía dentro de la iglesia, que se llama el gnosticismo. El gnosticismo estaba integrado por hombres que aparentemente querían mejorar la fe cristiana. Ellos querían hacer el cristianismo intelectualmente respetable. La doctrina de estos hombres gnósticos podemos resumirlo en tres doctrinas. El saber, el conocimiento es superior a la fe sencilla de los creyentes comunes. Número 2, el sentido, fíjense bien, alegórico de las Escrituras es superior al sentido literal y solo podía ser entendido por una élite de iniciados, esto es, poseedores de una iluminación especial. ¡Qué error! Y 3, la materia es mala, pero moralmente neutra. ¡Qué error! No ha sido creada por Dios como ningún otro mal de este mundo. Así que Juan por esto escribe esta carta. Juan, en este primer capítulo, quiere dejar en claro dos asuntos principalísimos. En primer lugar, que Dios, por la encarnación y el sacrificio del Verbo de vida, el Señor Jesús, quiso formar una familia para tener comunión. Y la segunda cosa es que Dios es luz. Este es el resumen del capítulo 1. Vean y abran su Biblia en primera de Juan 1. El versículo 1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon
nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Cómo le suena este versículo? Muy parecido con lo que dice Juan 1:1. ¿Recuerdan cómo dice Juan 1:1? En el principio era el verbo. Los dos, escritos por el discípulo Juan, evitan mencionar al Hijo de Dios por su nombre histórico y utilizan para nombrarlo la palabra verbo. Pero lo más importante de estas semejanzas es el pensamiento central de los dos pasajes: la encarnación del Verbo, nuestro Señor Jesucristo, la venida de Dios a través de un hombre que nació igual que todos nosotros. En cuanto a la realidad de la encarnación del Señor, notemos la gradación que da Juan. Dice lo que hemos oído y lo que hemos visto con nuestros ojos. Si al oído añadimos la vista, la calidad de un testigo aumenta, ¿no? Y luego dice lo que hemos contemplado. Significa no solamente ver, sino una visión sostenida de alguien a quien se trata familiarmente cada día. Y luego dice lo que palparon nuestras manos. No hay ninguna visión o alucinación que resista al tacto. Juan, aquí en este primer versículo, da 4 argumentos para certificar, sin ninguna duda, la venida del Hijo de Dios a esta tierra. Luego Juan dice: lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Una vez más, en estos versículos, Juan reafirma que es testigo, junto con quién más, con los demás apóstoles, de la manifestación histórica del Señor. La manifestación del Señor fue dada a unos pocos, los discípulos, para luego muchos, y luego para incluso nosotros también la demos a conocer al mundo. La manifestación que dice nosotros, versículo 2, los apóstoles, viene a ser manifestación a vosotros, versículo 3, los creyentes. Y Juan, después de poner de cimiento esta encarnación de Jesús, está afanoso de anunciar lo que el Verbo de vida les había comunicado, las nuevas buenas de salvación, el Evangelio. El autor expone entonces el objetivo del mensaje que proclama. Y aquí encontramos 2 de los propósitos u objetivos que Juan señala en su carta. El primero, que es inmediato, que puede conseguirse tan pronto como se recibe el mensaje por fe. Dice, para que también vosotros, quienes, los que creen, tengáis comunión con nosotros los discípulos, y nuestra comunión, tanto de discípulos como de creyentes, verdaderamente es con el Padre, una comunicación vertical, y con su Hijo Jesucristo. Y el segundo, que es consecuencia eterna del primero, para que vuestro gozo, todos estemos gozosos en el Señor. Esta comunión con los hermanos, centrada en Cristo y el Padre, es lo que da origen a la iglesia, hermanos. Y podemos afirmar que no hay iglesia invisible a la que se pueda pertenecer en solitario, sin comunión visible y con personas tangibles. No existe piedad individualista al margen de los demás hermanos. La frase para que vuestro gozo sea cumplido, como he dicho, significa el gozo de Juan, los apóstoles, los lectores de esa carta e incluso ahora de nosotros. Es un gozo de todo creyente, producido por los resultados felices de la predicación hablada o escrita y por el mensaje de amor y salvación predicado por nuestro Señor Jesucristo. Es la base que da Juan. Y luego señala el primer tema: Dios
es luz. He visto a veces calcomanías en los autos o cuadros que dicen Dios es amor, pero nunca he visto uno que diga Dios es luz. Y fíjense, Juan al escribir su carta, de lo primero que quiere hablar es Dios es luz. En este versículo Juan declara que para tener una verdadera comunión con Dios es necesario someterse a las leyes de santidad que emanan del Dios de luz infinitamente santo. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Qué quiere decir esto? En un sentido metafórico, diríamos hay dos vertientes. En el primer sentido, la luz es claridad. La luz nos permite ver las cosas tal como son. En este sentido, Dios, que es la luz, se está revelando a sí mismo a nosotros nítidamente, diríamos. No se esconde en las sombras. No es como decían los gnósticos, para que solo algunos privilegiados la puedan alcanzar. Y en un segundo sentido metafórico, la luz es santidad. En este sentido, la santidad de Dios es, y la santidad me refiero a la santidad moral, es infinita, sin la más mínima partícula de tinieblas, de oscuridad espiritual. Fíjense que Juan no dice que en Dios hay luz, sino que Dios es luz, por lo que no puede hallarse ninguna oscuridad en él, pues entonces Dios no sería la luz. Partiendo entonces Juan de esta premisa, una consecuencia práctica es lo que dice el versículo 6. Si decimos que tenemos, como dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Juan aquí emplea una proposición condicional, pero que es irreal, para dar a entender que no es esto lo que piensa de sus lectores. Pero como quien dice, si era lo que los gnósticos decían y hacían, puesto que ellos ponían énfasis solo en la perfección moral, en la iluminación interior, sin preocuparse por la forma inmoral como se comportaban. El apóstol dice que el que vive en comunión con el Dios que es luz, nunca va a poder caminar en las tinieblas del error y del pecado. Así pues, quien diga que tiene comunión con Dios que es luz y anda en tinieblas, miente, es un mentiroso. Y el versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Lo primero que notamos en este versículo 7 es que el verbo andamos está en presente. Por tanto, Juan espera y supone que sus lectores no andan en tinieblas, sino en la luz. Y Juan avanza en su discurso exponiendo las consecuencias prácticas de andar en luz. ¿Qué sucede cuando el creyente anda en luz? Tiene comunión unos con otros, lo cual, esa comunión horizontal entre creyentes, es una consecuencia de nuestra comunión vertical con Dios. La comunión horizontal está basada también en lo que todos estamos conectados verticalmente con Dios, ¿verdad? Es como un triángulo, por eso, por ahí. No, les iba a decir que el vitral, pero era el antiguo que teníamos, el que tenemos allá, parecido, allá atrás, es un triángulo. Y la segunda consecuencia dice que la sangre de Jesucristo
su Hijo nos limpia de todo pecado. Aquí sangre significa el sacrificio de la vida de Jesucristo al derramar toda su sangre en la cruz por nuestro pecado. Usted dirá, entonces, ¿cómo ahí dice que tenemos pecado? ¿Podemos andar en la luz y al mismo tiempo tener pecados que necesitan ser limpiados? Pues sí, hermanos. Andar en luz no significa haber alcanzado la impecabilidad en su vida, que usted sea perfecto. Se trata de una conducta. Recuerde usted que usted, si es creyente, tiene dos naturalezas. La nueva naturaleza, el nuevo hombre espiritual, y la antigua naturaleza, el viejo hombre. Aquí lo importante de esta afirmación de Dios que da Juan es que mediante el sacrificio de Jesús hay una abundante provisión de perdón y limpieza, no solo por los pecados pasados, sino por los presentes y aún por los futuros. Es decir, el cristiano debe ir avanzando y nunca perder su comunión con Cristo. Y para ello, para que esta provisión y limpieza pueda ser aplicada a cada persona y en cada caso en particular, es necesario que el cristiano siempre se ponga en línea con Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios, cuando pecamos, nos acusa o habla por medio de su palabra, de su espíritu y de la conciencia. Yo a veces aquí les he dicho que el creyente tiene un sistema automático de alarma de pecado, que cuando usted, si es creyente, va a cometer algún pecado, por ahí le salta algo. Y si nosotros nos excusamos a esa alarma o ignoramos la voz de Dios, estamos contra Dios. Pero si nosotros nos acusamos, decimos esto está mal, nos ponemos en línea con Dios, esta acusación propia debe de ser totalmente sincera y claro, acompañada de genuino arrepentimiento. Dice el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es interesante que aquí se nos dice que tenemos pecado y más adelante en el versículo 10 que podemos caer en el pecado. ¿Recuerda usted cuál es el significado de pecar? Fallar al blanco. La Biblia nos dice que nadie está exento de pecar, de fallar al blanco. En Romanos 3:23, tal vez usted se lo sabe de memoria, dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Solo hubo un humano que nunca pecó, nuestro Señor Jesús. Pero vayamos al pasaje que es fuente de fe y esperanza para muchas generaciones de creyentes. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El verbo que se tradujo confesar significa decir o hablar lo mismo. Así que confesar significa decir acerca del pecado lo mismo que Dios dice. Así es que si estamos de acuerdo con Dios respecto a nuestras faltas, nuestra comunión inmediatamente es restaurada. Dios nos perdona los pecados confesados y los limpia de toda maldad. John Stott dice, en la primera fase el pecado es una deuda que Él remite y en la segunda es una mancha que Él remueve. Y Juan también nos dice por qué Dios nos perdona. ¿Por qué?
porque Él es fiel y justo. Es fiel porque no puede negarse a sí mismo si dice que va a perdonar. Él se compromete a perdonarnos y sus promesas no cambian, son inmutables. Pero ¿cómo puede ser el Dios justo perdonar a quien merece condenación? Porque Él ahora ve la propiciación llevada a cabo en la cruz por su Hijo Jesús. Así que Dios va a permanecer justo porque su Hijo pagó nuestra pena. Leemos en Romanos 3, 24 y 25, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Usted me dirá, ¿en verdad puedo encontrar el perdón con una simple confesión de mi pecado? Mi pecado es muy grande y no creo que Dios pueda perdonarme. Es más, ni yo puedo perdonarme. Yo le puedo responder remitiéndole al versículo 7 que ya hemos visto en su parte final. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Todo pecado significa cualquier pecado. ¿Puede perdonarme el pecado más grande si he matado, si he asesinado a alguien? Sí, hermano. Y si he cometido pecados graves, aún ellos los puede perdonar. El ejemplo bíblico de un creyente que pecó gravemente, y fíjense, cometiendo adulterio y asesinato, y en un principio no reconoció ni confesó su pecado, es el rey David. Un hombre del cual la Escritura nos dice que era un varón conforme al corazón de Dios. Así que la pregunta que podemos responder a través del ejemplo de David, ¿cómo pudo hallar perdón de estos pecados tan graves? Abran su Biblia en el Salmo 32. El Salmo 32 nos remite a lo que escribe el salmista después de haber pasado por esta amarga experiencia. Por más de un año después de haber pecado con Betsabé, haber adulterado, y del asesinato del esposo de ella, Urías, David se había negado a reconocer su pecado. Luego encontramos su confesión en otro salmo, el 51, que no vamos a ver. Allí la hallamos, allí. Luego usted en su casa lea este salmo donde él pide perdón a Dios. Pero en este Salmo 32, David está mirando hacia atrás y nos está animando a todos los creyentes a buscar el perdón. Debemos de recordar que esto fue escrito por un hombre atormentado, que había esperado y no había arreglado cuentas con Dios. El ejemplo del Salmo 32 nos puede enseñar 4 puntos sobre el perdón: la prioridad del perdón, el poder del perdón, la descripción del perdón y el proceso del perdón. Número 1, la prioridad del perdón. Versículos 3 y 4, David dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Al reflexionar David en el dolor de una vida sin perdón, él recuerda la fuente del problema y aquí lo dice: él guardó silencio en cuanto a su pecado. Él se sentía culpable, pero guardaba silencio al respecto. El creyente que ha pecado le pasa lo mismo. No quiere hablar del asunto, ¿verdad? Y esto no fue poca cosa para David, especialmente porque era un hombre que buscaba el consejo de Dios en todo asunto. El silencio se abrió entre David y Dios.
y entre David y también sus compañeros, debido a que escogió, fue una decisión, no confesar su pecado. David escribe su dolor y señala aquí, en este versículo, 3 cosas en su situación. Se estaba desgastando, dice que se envejecieron sus huesos. Estaba siendo doblegado por Dios, dice que de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Y 3, estaba agotado, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero también vemos aquí el poder del perdón. Versículos 1 y 2, David escribe: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Cuando estamos experimentando el drama de una vida no perdonada, podemos dudar que el perdón sea posible. Podemos pensar que aquel pecado en particular está más allá de la capacidad del perdón de Dios. Pero David empieza diciendo que podemos ser felices, porque eso quiere decir bienaventurados al ser perdonados. El perdón se halla en Dios. Dios es amplio en perdonar. Él es quien perdona, como dice aquí, la transgresión, la iniquidad, el engaño y cualquier pecado que usted haya cometido. Y aquí estoy esta mañana para decirle, hermano, amigo, que Dios puede perdonar ese pecado que le agobia y le angustia. ¿Qué es el perdón? ¿Qué es el perdón que nos otorga Dios? La palabra perdón en el Antiguo Testamento viene de varias palabras que tienen el mismo concepto. Tiene la idea de acarrear y alejar algo, remitirlo o hacer que desaparezca. Si hiciéramos un estudio de Levítico 16, hallaríamos lo que sucede el día de la expiación. Los judíos lo llaman el Yom Kippur, inclusive hubo una guerra en el inicio de ese día. Ese día, entre otras cosas, debían traer 2 machos cabríos a los sacerdotes. Ellos tomaban el primer macho cabrío y lo sacrificaban. La sangre de este se recogía en un tazón y esta la rociaban en el propiciatorio, en el tabernáculo, representando con esto el pago del pecado que se ofrecía. Pero luego el sacerdote ponía sus manos en un segundo macho cabrío, oraba y lo enviaba, oraba pidiendo perdón y lo enviaba al desierto, donde nunca más iba a volver ese animal. Este acto simbolizaba el perdón. El pecado, ahora sobre el macho cabrío, era alejado. Y esto es lo que sucede cuando uno confiesa el pecado. Dios lo toma y lo envía lejos. En el Nuevo Testamento hay 4 palabras que se utilizan para describir perdón. No vamos a leerlas, a estudiarlas todas, pero sí voy a leerles algunos textos acerca del perdón en el Nuevo Testamento. Efesios 1:7, en Jesús, quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hechos 10:43, de este Jesús dan testimonio todos los profetas que todos los que están en él, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. La palabra traducida perdón en este pasaje también significa remisión, es decir, hacer que se aleje. Un comentarista escribe 5 adjetivos del perdón que nos ayudan a entender mejor este término. El perdón de Dios es costoso, aunque costoso, es gratuito para nosotros y no podemos hacer nada para recibirlo, excepto pedirlo. Para Dios fue ofrecer
la vida de su Hijo unigénito. Podemos entonces ser perdonados de todo mal porque Jesús en su muerte recibió el castigo por nuestros pecados. Por eso lo envió Dios a su Hijo, como dice Juan 3:16, ¿verdad? Un segundo adjetivo es que el perdón de Dios es comprometido. Cuando Dios perdona, hace el compromiso de que somos perdonados y que nunca más se le cuenta ese pecado contra nosotros. Isaías lo dice, ¿verdad? Tal vez usted conozca ese pasaje de Isaías 43:25. Él dice que borra nuestras rebeliones y no se acuerda más de nuestros pecados. El perdón de Dios, un tercer adjetivo, es condicional. Lo que acabamos de leer en 1 de Juan 1:9, es decir, tiene una única condición: confiese su pecado. Usted tal vez pueda decir, bueno, hermano, pero si Dios sabe todo, sabe mis pecados, ¿por qué no simplemente me perdona? Porque Dios quiere estar seguro que usted sabe en cuanto a su pecado. Dios quiere que usted le traiga en particular su pecado, lo confiese y le reconozca. Ya hemos dicho que confesar significa decir lo mismo en cuanto al pecado como Dios lo dice. Así que si vamos a confesar, no restemos importancia a nuestro pecado. No digamos fue una equivocación, no. Digamos el pecado y su nombre y dígale a Dios que usted pecó. Él es fiel y justo para perdonar todo su pecado. Usted no tiene que hacer ninguna penitencia o hacer algún servicio, 2, 3, no sé cuánto tiempo. Lo que tiene y únicamente que hacer es confesar y Dios le perdonará. Un cuarto adjetivo es que el perdón de Dios es correctivo. Cuando confiesa su pecado, las cosas van a cambiar. Cuando David no había confesado su pecado por más de un año, todo le iba mal en su vida. Él dice que había perdido el gozo de su salvación. Permítanme preguntarles, y no quiero que respondan, solo lo mediten. ¿Alguno de ustedes ha perdido el gozo de su salvación? Aunque haya sido por un breve tiempo, ¿alguien lo confesaría? Yo creo que a todos nos ha pasado. Y como hemos visto, la manera más rápida de perder el gozo de nuestra salvación es cayendo en pecado y después no confesarlo. David oró, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, allá en el Salmo 51. Y otro último adjetivo es que el perdón de Dios produce comunión. Cuando uno arregla su relación con Dios, también va a estar en bien con los demás. Tenemos comunión vertical con Dios y tenemos comunión horizontal unos con otros. Los músicos saben muy bien esto. 2 violines afinados con el mismo piano estarán afinados el uno con el otro. Y cuando usted está desafinado con Dios, va a estar también desafinado con el pueblo de Dios, con los hermanos. Pero pasemos a la descripción del perdón, el tercer punto de este Salmo 32. Dios quiere que lleguemos al perdón y por eso en su palabra encontramos algunas metáforas al respecto. 5 imágenes que significan ser perdonados por Dios. Y quisiera que usted guarde esto en su corazón, porque uno de estos días el enemigo, Satanás, va a venir y lo va a tentar.
para que piense que usted no está perdonado. Entonces usted va a necesitar recordar estas verdades de la palabra de Dios, tal como Jesús hizo en el desierto, ¿verdad? Le respondió con la palabra. Nosotros le podemos decir: diablo, esto es lo que la Biblia dice en cuanto al perdón. El perdón de Dios es como poner sus pecados tan lejos como está el oriente del occidente. Dice el Salmo 103:12: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El Dios Todopoderoso tomó su pecado cuando le perdonó, y tal como el macho cabrío era llevado al desierto, hizo que su pecado se fuera tan lejos como está el oriente del occidente. El perdón de Dios también es como enterrar algo en lo más profundo del mar. Miqueas 7:19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dios echó en lo más profundo nuestros pecados para que jamás puedan ser recuperados. El perdón de Dios es como echar algo a sus espaldas. Isaías 38:17 dice: mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste a tus espaldas todos mis pecados. Usted me dirá: ¿qué quiere decir esto, hermano? ¿A poco Dios tiene espaldas? No. Dios aquí significa, y esto se llama antropomorfismo, que Dios toma nuestros pecados y los aleja totalmente, no los ve. No podemos ver algo que está en su espalda, ¿verdad? Así es este ejemplo. Pero también el perdón de Dios es como borrar algo de su existencia. Isaías 44:22 dice: yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. ¿Ha visto usted una nube desaparecer con el viento? A veces cuando admiramos el cielo y vemos una nube, de repente vemos que se va alejando y va desapareciendo con el viento, o la niebla con el calor del sol. Así Dios desaparece nuestros pecados. Y la quinta metáfora, tal vez la mejor: el perdón de Dios es como si Él se olvidara que ha sucedido. Jeremías 31:34 dice: porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios no se acuerda más de los pecados perdonados. ¿Lo sabía, hermano? Dios no simplemente perdona, sino también olvida. Él borra la pizarra, destruye la evidencia, no recuerda nuestras fallas, ni lleva una lista de nuestros pecados, de nuestras maldades. Cuando usted viene a Dios y le confiesa, Él nos saca una lista y dice: pero ya te he perdonado 500 veces de este pecado. No, Él no recuerda, nosotros sí. Usted es como yo, recuerda lo que hizo antes de ser transformado en su interior. Recuerda como un fantasma los pecados del ayer, pecados que tal vez ya ha confesado y se ha arrepentido. Por cierto, vean el artículo en sus boletines, ahorita no, ¿verdad? Más tarde. Pecados que incluso ha tratado de reparar, pero a veces hay un fantasma agazapado recordándolos. Cuando suceda, piense lo siguiente: Él ha dicho y no miente que no se acordará más de nuestro pecado. Porque si no hiciera esto, no se olvidara, ¿cómo pudiéramos orar, hermanos? ¿Cómo podríamos cantarle? ¿Cómo podríamos atrevernos a entrar en su presencia ante el Dios de luz,
al Dios que el profeta dice que es santo, santo, santo. Porque si no olvidara, en el momento que Dios nos viera, recordaría todos nuestros pecados. No podríamos estar ante su presencia llevando los harapos de nuestra maldad y egoísmo. Somos presuntuosos no cuando nos maravillamos de su gracia. Somos presuntuosos cuando la rechazamos. Y somos sacrílegos cuando permitimos que los pecados de ayer nos convenzan que Dios perdona pero no olvida. Hoy quiero decir que cuando usted confiesa su pecado al Dios verdadero, ya sea usted una persona que por primera vez se acerque a Dios para creer en el sacrificio de su Hijo, o ya sea un creyente que ha pecado después de haber creído, si confiesa sus pecados ante Dios, Él le perdonará. Finalmente, el proceso del perdón. ¿Cómo puedo recibir el perdón de Dios? ¿Cómo recibió David? Él dice, versículo 5 del Salmo 32, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. En este versículo, David da 3 respuestas. Conoce su pecado, lo confiesa totalmente y recibe el perdón. Las 3 respuestas de David van envueltas todas en autenticidad. Ha pasado de estar en silencio, escondiendo su pecado sin reconocerlo, a desenmascararlo y confesarlo. Cuando somos sinceros, el Señor promete oírnos. Vemos también que la confesión se dirige a Dios. Desde luego, había ofendido a Urías, esposo de Betsabé, y aún a ella misma y a sus compañeros. Pero primero se dirige a Dios, porque solo Dios puede dar el perdón más profundo al hombre que confiesa sus pecados. Así que yo le invito a usted, hermano o amigo, que confiese su pecado al Señor y sea liberado de esa carga del pecado y pueda tener comunión con Dios, tal vez la primera comunión, o si es creyente, ser restaurado en su comunión con Cristo y la Iglesia. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, te doy por tu palabra, porque nos ilumina y nos enseña y nos guía a toda verdad, a la luz. Gracias, Señor, por esta promesa magnífica. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Te agradecemos por ello, por Cristo Jesús. Amén.